16. Los trabajadores del CAN, que queda en la Avenida El Dorado, el CAN que ha sido, Felipe, legendariamente el lugar de los despachos, edificios públicos en Bogotá. Allí están los ministerios, están entidades administrativas a nivel nacional y distrital. Por ahí queda la policía, Ministerio de Defensa. 17 edificios que conforman el CAN pueden trabajar, Felipe, hoy tranquilos, porque las comunidades afroindígenas que llegaron en las últimas horas, que causaron tantos problemas, se comprometen hoy a que no habrá bloqueos, a diferencia de lo que pasó ayer en la tarde, que fue realmente difícil y violento. Sí. Pero Néstor, yo creo que aquí no caben suspicacias. Secuestraron a los trabajadores. Dicen ellos, los retuvieron, Felipe. No, Néstor, los secuestraron. No pudieron salir por 8 horas. Los secuestraron. Es que esto que pasamos en que todo el mundo hace lo que se le da la... No, los retuvieron. No, eso se llama, de acuerdo con el Código Penal, secuestro. 1.400 personas que no pudieron salir de sus despachos públicos. Hubo quejas, finalmente hubo mediación del Ministerio del Interior, del Gobierno de Bogotá, que estaban intentando arreglar el problema que hubiese podido ser muchísimo mayor. Esta madrugada hay un principio de acuerdo y compromiso de instalar unas mesas de diálogo. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentó los hechos de violencia registrados este lunes en el CAN y se comprometió a no bloquear edificios públicos, todo esto luego de más de 6 horas en la que se desarrolló una reunión entre los voceros de los 40 consejos comunitarios que llegaron a Bogotá, recordemos, desde el domingo, y delegados del Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República, todo esto en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras. Como resultado de este largo encuentro, Néstor, se acordó la instalación formal de una mesa de diálogo que va a articular a 20 entidades del gobierno, esas 20 entidades que van a escuchar a las comunidades para avanzar en soluciones a las demandas de la comunidad durante 3 días consecutivos. Asimismo, se pactó el cese de los bloqueos luego de que ayer se registrara la retención o el secuestro más bien de más de 1.300 funcionarios públicos de 4 entidades, entre ellas los ministerios de Educación y Minas, la sede de la Agencia Nacional de Tierras, el DANE y el resto del complejo del Centro Administrativo Nacional. Las comunidades se comprometieron a permitir el ingreso de los trabajadores a las instalaciones mientras avanzan las conversaciones, e incluso algunos de ellos ya habrían empezado a abandonar las instalaciones de la Universidad Nacional, aunque hay que decir que hoy amanecieron allá, llevan ya 2 noches allí en la concha acústica. En la jornada inicial se alcanzaron apenas acuerdos preliminares en materia agrícola y hoy va a continuar justamente este diálogo. La agencia de negociación, o la agenda de negociación más bien, incluye temas como condiciones de seguridad, inversión social, fortalecimiento del sector agrícola, mejoramiento de vías e infraestructura y acceso a la educación, entre otros puntos prioritarios para las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca, Néstor. Gracias, Felipe. Don Alexis Mina es consejero mayor de estos consejos comunitarios que vienen desde el departamento del Cauca. Señor Mina, buenos días. Buenos días para Néstor, Felipe y los demás periodistas y demás de la mesa. Señor Mina, gracias. Quisiera preguntarle primero, ¿ustedes son indígenas o son comunidades afro? ¿En qué condiciones vienen ustedes a Bogotá? Nosotros somos 43 consejos comunitarios. Esta es la figura política del pueblo negro, reconocido por la Ley 70 del 93. Y venimos de 10 municipios del norte del Cauca, Padilla, Guachiné, Villarrica, Puerto Tejada, Suárez, Buenos Aires, Corinto y Miranda, y Santander de Quilichao. Es decir, quiere decir, para estos efectos, ustedes no son indígenas, señor Mina. No, nosotros como comunidad afrodescendiente. Vale, comunidad afrodescendiente. ¿Por qué retuvieron ustedes a estas 1.000 y pico, 1.300, 1.400 personas el día de ayer, señor Mina? Nosotros llegamos en horas de la mañana el día domingo y habíamos colocado unas condiciones al gobierno nacional pues para la estadía, que el día de ayer, el día lunes, no se habían resuelto, y frente a la agenda, los funcionarios que debían estar en la mesa principal pues no eran funcionarios con toma de decisiones, y nosotros llevamos pues unos años ya en movilización en diferentes escenarios, pues exigiendo cumplimiento, y pues al no haber pues condiciones para la estadía acá, frente a lo sanitario, frente a la alimentación, el retorno, y frente a los que se iba a discutir, que son temas muy estructurales. Hoy, por ejemplo,
se pretende hablar del tema de seguridad. Nosotros estamos asediados por todos los carteles transnacionales, por las disidencias de la FARC, por pandillas, el crecimiento de cultivos de uso ilícito, y etcétera. Entonces, digamos que es uno de los puntos más neurálgicos de los que vamos a discutir. Sí. Entonces, pues tuvimos que tomar una decisión que la asumimos, pedimos excusas a la comunidad bogotana, que nos ha tratado bien, nos ha acogido bien, pero pues digamos es una forma de presión que se logró subsanar en horas de la tarde. Ok, me da la impresión, según su relato, señor Mina, ¿ustedes no están viviendo sabroso? Pues digamos que el concepto de vivir sabroso pues tiene varios matices. El vivir sabroso desde la perspectiva de lo que se esperaba con el gobierno, que me imagino que es hacia donde va la pregunta. No, la pregunta, le soy sincero, va a que usted viene de una región de donde es la vicepresidenta Francia Márquez, ¿cierto? Sí, señor. Que ella dijo que la idea era que iban a vivir sabroso. Y vienen ustedes a protestar, por eso le pregunto, esas condiciones que usted está describiendo me parecen no son las más favorables. Ajá, no, lo que pasa es que esto tiene grises, ¿no? Si nosotros ponemos el escenario como en lo que dijo Francia sobre el concepto de vivir sabroso, pues nos tendríamos que remontar a que aquí hubo pues un gobierno que dijo vamos a hacer trizas el acuerdo de paz y desde que se tomó la decisión de no hacer nada por implementar el acuerdo, nosotros cuando se firmó el acuerdo en el 2016 tuvimos una aparente calma y cuando se toma la decisión de no implementar, pues viene toda esta situación. Entonces, digamos que pues esa pregunta tiene sus más y sus menos. Señor Mina, preguntando por el origen y el motivo de estas manifestaciones, varias personas me hacen referencia a dos nombres: Clemencia Carabalí, que fue consejera presidencial para la equidad de la mujer y candidata al Senado del Pacto Histórico, y Víctor Hugo Mina, que fue director técnico del Ministerio del Interior del Ministerio del Interior. ¿Qué tienen que ver estas dos personas? ¿Cuál es el papel de ellos dos en estas manifestaciones, en estas protestas? No, esta es una asamblea de las 43 autoridades. Nosotros somos más o menos 90.000 habitantes, pues con unas delegaciones, y son las autoridades de los consejos comunitarios las que toman las decisiones de si se hace o no se hace. La compañera Clemencia está pues en sus oficios de acompañar su lista a Senado, pues que nosotros no nos metemos en esos temas políticos. Y Víctor Hugo igual, Víctor Hugo ahorita está haciendo activismo, acompañando a la organización, pero no son los autores intelectuales de esto. Esta es una agenda política que le acaba de mencionar aquí María Camila, ¿son personas cercanas a Francia Márquez? Sí, aquí todos somos cercanos a Francia Márquez. Nosotros podríamos decir que la gran mayoría de la región somos conocidos, porque es una región pequeña y casi todos nos conocemos. ¿Y cómo se interpreta que gente cercana a Francia Márquez esté protestando contra el gobierno, señor Mina? No, es que es una protesta contra el Estado de Colombia, no es contra el gobierno de Gustavo Petro. Esto es si usted revisa los acuerdos, estamos hablando desde 1986, que yo creo que en ese tiempo ni en el activismo político estaba Petro. Entonces, el rezago que se trae es un rezago grandísimo, que en 3 años, no por lavarle la cara al gobierno, o sea, en 3 años no se puede borrar la deuda que se tiene con el territorio del Cauca y el norte del Cauca. Pero son coincidencias, señor Mina, las quejas constantes de la vicepresidenta, incluso en consejos de ministros, diciendo, la voy a parafrasear, diciendo que le iba mejor al Cauca en el gobierno anterior, y estas protestas viniendo de la señora Clemencia Carabalí, que es una persona que compartió incluso activismo social y político con la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Son coincidencias? Usted dice dos cosas. Uno, que estas protestas de Clemencia no tiene nada que ver con estas protestas. Esta es una protesta de la Asociación de Consejos Comunitarios. 1. 2, pues digamos, el planteamiento que tiene la vicepresidenta como vicepresidenta es un planteamiento pues particular. Nosotros consideramos que hay unos escenarios complicados en materia de seguridad que no son de este gobierno. Esto tiene sus antecedentes históricos y sus antecedentes en otros gobiernos,
pero pues tenemos pues posturas que son diferentes y respetables frente a cómo estamos en el territorio. Yo, por ejemplo, tengo discusiones con personas que tienen otras orientaciones de tipo ideológico y político alrededor de cómo ha sido el tema de seguridad y estadísticamente pues probar que los atentados contra la población civil en otros gobiernos fueron mucho más fuertes que en este. Señor Mina, me quedo un poco perdido en la justificación y la explicación suya de estas protestas, de estos bloqueos para algunos retenciones y secuestros de muchas personas durante varias horas. Pero la pregunta es, si ustedes son tan cercanos a Francia Márquez y Francia Márquez es la vicepresidenta de la República, ¿por qué no tramitan sus molestias, los incumplimientos a través de semejante nivel de interlocutora que tienen con el gobierno? Y no venir a Bogotá a hacer bloqueos y a retener y a bloquear y a causar traumatismos. No, es que nosotros no nos vamos a excusar en la agenda de lucha en que hay una persona cercana a nosotros en el gobierno, porque nosotros tenemos una agenda de lucha que es de la organización y pues los temas políticos se tratan en lo político. La agenda política de nosotros tiene unos temas y pues no nos digamos mentira, por más que pues tengamos vicepresidenta, hay pues alrededor del gobierno y en todos los gobiernos, eso no es solo en este gobierno, cuando estuvo Angelino, cuando estuvieron otros vicepresidentes, llega un punto de cuando, como dicen en política, cuando ya el sol está en la espalda, que ya pues los funcionarios empiezan a obedecer a otras cosas. Sí. ¿Qué debe pasar hoy, señor Mina, en la negociación con el gobierno? Hoy, como ayer trabajamos todo el tema de agricultura y desarrollo rural, hoy trabajaríamos en el sector social, DPS, ICBF, salud, educación, y el tema más neurálgico, que es el tema de seguridad y para la supervivencia de los territorios. Hoy trabajaríamos ese tema paralelo en 2 mesas. Hoy pues hay normalidad, nosotros acordamos con gobierno que no iba a haber ningún tipo de bloqueo en nada, pues esperamos que haya voluntad política, técnica y financiera, y el día de mañana cerraríamos las otras mesas que hemos propuesto. Sí. ¿Ustedes van a quedarse para la marcha del próximo jueves, la del gobierno? Apoyamos las reformas sociales, pero creo que pues como la agenda de nosotros obedece a otra dinámica, no nos vincularíamos en las movilizaciones, pero sí apoyamos. Vale. Señor Mina, gracias por acompañarnos, le deseo suerte y ojalá hoy esté más tranquila la situación. Muy amable. A ustedes gracias y por aquí siempre los sigo en las mañanas. Gracias a usted. César Restrepo es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Restrepo, buenos días. Néstor, buenos días. Saludos a sus compañeros en la mesa de trabajo y a su audiencia. Para la gente que está esperando, especialmente quienes trabajan en el CAN, ¿hoy hay trabajo normal, doctor Restrepo? Pues las entidades del nivel nacional no han hecho ningún pronunciamiento sobre cancelación de jornadas laborales, que fueron las entidades que estuvieron ayer bloqueadas por estas agrupaciones. Y las entidades del distrito trabajamos normalmente todos los días. Sí. Finalmente, ¿qué esperan hoy que pase después del acuerdo para que no haya bloqueos el día de hoy, doctor Restrepo? No, entiendo que estas organizaciones han dicho que hoy no van a cometer los abusos que cometieron el día de ayer y las acciones contra la población bogotana. Y esperamos que cumplan, porque de ninguna manera ninguna acción de hecho está garantizada por la ley como forma de protestar. Y una cosa que me preocupa, Néstor, que estoy oyendo esta entrevista que usted dijo anteriormente, señor, es que nos están usando el constreñimiento de derechos ciudadanos para impulsar campañas políticas, porque eso sí sería muy grave, que entonces ahora se utilice la fuerza para poder posicionar proyectos políticos con miras a las elecciones del 8 de marzo. Eso sería muy grave y creo que la Fiscalía General de la Nación debería oír esta entrevista anterior y mirar qué vasos comunicantes hay entre bloqueos de edificios del orden nacional, campañas políticas y violación de la ley. Sí, ¿y usted tenía la misma impresión de que aquí detrás de esto hay políticos metidos? No lo tengo, pero acabo de escuchar en esa entrevista
que hay campañas y asuntos involucrados, y entonces pues sí me parece muy grave. Ya es suficientemente grave que haya ciudadanos que crean que sus derechos son más importantes que los de los otros. Y eso, lastimosamente, es la herencia de una normatividad en el manejo de la protesta social que dejó desprotegidos a los ciudadanos. Mire, le cuento, ayer nos criticaban al distrito algunas personas en redes sociales y nos preguntaban también los miembros de la prensa por qué no habíamos liberado las entradas de esos edificios. Y déjenme explicarle por qué. Porque el gobierno nacional desde temprano anunció que estaba en unas mesas de diálogo y eso bloquea la posibilidad de la Policía Nacional de restituir el orden. Y solo hasta que el gobierno nacional expresara públicamente que no estaba en actitud de diálogo y que necesitaba que se restituyera el orden, podía proceder la policía. Así que a nosotros nos tuvieron bloqueados todo el día, hasta las 6 de la tarde en que los miembros de estos grupos se retiraron. Por eso es que no se restituyó el orden. Ahora, esas normas que se crearon años atrás, en eso que se llamó el estallido social, que fue poner los derechos de todos los ciudadanos por debajo de grupos de interés particulares, son lo que hoy en día nos generan ese inmovilismo. Y ojalá se cambien rápido, Néstor, porque mire cómo eso va degenerando con el tiempo. Y ya ahora en la entrevista anterior nos hacen algunas conexiones muy sutiles, pero que sería interesante averiguar sobre también la instrumentalización de esto para la política electoral. Pero, secretario, es decir, ayer vimos a estos manifestantes agrediendo inclusive a funcionarios de los ministerios que fueron secuestrados. Entonces, ni siquiera en flagrancia ustedes pueden actuar porque el gobierno está dialogando. Hola, Felipe, buenos días. Mire, es Buenos que días, para secretario. la aproximación de la policía, esto tiene unos procedimientos operativos que están escritos, Felipe, y usted se imaginará que cuando un policía se salta esos procedimientos escritos, rápidamente van y lo ponen en una sanción porque se saltó las reglas. Y eso lo escribieron desde el mismo Ministerio de Defensa en la definición de los procedimientos. Para poder entrar en el marco de una situación de esas, tiene que haber un agotamiento de la instancia de negociación. Nosotros, ¿qué esperamos ayer? Que los responsables de esas instituciones, donde ocurrió eso, hicieran un llamado para que actuáramos. Y nunca lo hicieron. Y lo preguntamos, Felipe. Y siempre dijeron, no, nosotros estamos en negociación, no es el momento de actuar. Es decir, el gobierno nacional le impidió al distrito ejercer la legítima acción de la policía para disolver o para intentar desbloquear los edificios del CAN. Ricardo, en esto hay unas sutilezas muy interesantes en los PMUs. Y es que cuando uno dice, cuando desde el distrito decimos, necesitamos que nos confirmen el agotamiento de la etapa de diálogo para poder actuar, no dicen, venga, se agotó y recuperen el orden, sino que dicen, todavía no lo hemos agotado, estamos explorando, y esas sutilezas son en las cuales los representantes en los PMU se esconden. Pero yo tengo que ser muy sincero con usted y con su audiencia. Yo tengo también como responsabilidad la protección de la seguridad jurídica de los policías, porque esas sutilezas lo que buscan es ponerle cáscaras a los policías para que se resbalen y después tengan efectos jurídicos sobre ellos. ¿Qué quiere decir que se resbalen? Pues que cometan errores operacionales y se los cobren en términos de disciplina o de justicia. Pero eso es una emboscada, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores. Pues lastimosamente en el marco de esos PMUs, el lenguaje, los que trabajamos en esto hace mucho tiempo lo hablamos clarito. Y otros actores son sinuosos y en esa sinuosidad ponen en riesgo la seguridad jurídica de la fuerza pública. Sí. ¿Y usted lo sintió ese riesgo ayer? Lo siento desde hace 2 años, Néstor, y por eso nosotros somos muy cuidadosos en el cumplimiento taxativo de los procedimientos policiales, porque no puede ser que la policía, que es la que cuida de los colombianos, se ponga en riesgo a través de lenguajes sinuosos que a la hora en que hagas algo mal, entonces los van a exponer a ellos, y a los que fueron sinuosos los liberan de la responsabilidad. Bueno, como se dan cuenta, lo de ayer tenía muchas implicaciones. Doctor Restrepo, secretario de Seguridad en Bogotá, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, muy amable. 7:56 en Mañanas Blue. Estás escuchando